Bueno, le doy la bienvenida al doctor Roberto Luque, profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador. Es un practicante de la ingeniería sísmica geotécnica y nos va a hablar sobre los análisis numéricos de interacción suelo-estructura en suelos licuables. Bueno, buenos días, Carlos, y buenos días a toda la audiencia. Muy agradecido por la invitación y muy agradecido por la coordinación y organización del conversatorio. Es una muy buena iniciativa. El contenido de la presentación va a tener una introducción y una motivación. Vamos a hablar de ciertas herramientas de análisis que existen para analizar licuación y interacción suelo-estructura. Vamos a ver un ejemplo de un edificio en Nueva Zelanda que se lo analizó con una herramienta y que actualmente lo estamos analizando con otra herramienta, pero con el mismo modelo constitutivo. Y esas dos herramientas son Plaxis y FLAC, con el modelo constitutivo PM4SANT, y ciertas conclusiones sobre lo que hemos presentado, ¿no? La motivación número uno nace realmente hace muchos años de poder estimar las deformaciones por corte que existen en edificaciones cimentadas superficialmente sobre suelos licuables. Este es un caso que se muestra mucho como la motivación, porque se ve que la deformación volumétrica del suelo es del orden de 30 centímetros arriba a la izquierda en relación a un edificio piloteado, pero la deformación por corte de un edificio cimentado superficial adiciona alrededor de unos 40 centímetros. Si ustedes vieran esta diapositiva algunos años atrás, yo iba a decir que este procedimiento volumétrico lo podíamos obtener y que este no lo íbamos a poder obtener, pero hoy ya existen métodos simplificados que obtienen esto de aquí. Entonces, la motivación de esta presentación, en realidad, es cuando eso no sirve. Hay muchos casos de proyectos importantes y grandes en donde las condiciones geométricas o las condiciones en donde se encuentra una capa licuable y la estructura y otras consideraciones del proyecto hacen que los métodos simplificados, que las hipótesis de los métodos simplificados no se acojan a las condiciones particulares del proyecto. Y en ese caso, mi criterio es que se debe de empujar la profesión a que se usen análisis numéricos y se usen análisis numéricos que capturen las características del suelo licuable. Y en ese contexto es necesario tener las herramientas y las herramientas básicamente son el software y también los modelos constitutivos. Entonces, básicamente aquí vemos que el resultado de un análisis puede dar una divergencia de deformaciones laterales, por poner un ejemplo, que si se calculan con los métodos simplificados del CPT o SPT, dan valores mucho más grandes y generan mejoramientos de suelo bastante grandes, ¿no? Entonces, estos son básicamente enfocados a tener herramientas de análisis que permitan analizar estructuras y sistemas que no se acogen a las hipótesis de los métodos simplificados. Entonces, ¿las herramientas cuáles son? Existen programas FLAC, Plaxis, OpenSys, por mencionar algunos, y modelos constitutivos para capturar las características del suelo licuable, UVC-SANT, PM4SANT, ahora está PM4SIL, SANI-SANT, NTUA-SANT, hay algunas, ¿no? Y en esta presentación nos vamos a enfocar en FLAC, en Plaxis y en un solo modelo que es PM4SANT. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿qué proyectos ameritan análisis más sofisticados para analizar problemas de licuación e interacción suelo-estructura? Y la respuesta, conceptualmente hablando al menos, es importancia de proyecto, potencial de ahorro económico y problemas que no se acogen a métodos simplificados. ¿Okay? Los mecanismos de desplazamiento ya han sido definidos en otras investigaciones. Bray y Dusty en el 2010 hablan de deformaciones volumétricas cuando hablamos de edificios, y ahorita vamos a enfatizar un poco al tema de edificaciones, que es el que yo tenía analizado para la tesis y que estamos tratando de validar con Plaxis. Entonces, en los mecanismos de desplazamiento están todo lo que son deformaciones volumétricas, y hay las deformaciones por corte, que son importantes, que se pueden separar por unas de capacidad de carga y otras por deformaciones por el baile del edificio que puede tener en la respuesta inercial y que genera deformaciones en los bordes especialmente, ¿no? Y obviamente también hay la pérdida de suelo por volcanes de arena o hervideros, ¿no? Los sand voids que se llaman. El modelo constitutivo que hemos usado es el de Boulanger y Sitopulo, que se basa en Dafalias y Manzaris, es compatible con el estado crítico, tiene 3 parámetros principales y tiene 18 parámetros secundarios. Es un modelo complejo y ha sido calibrado para obtener de manera general un promedio de correlaciones que son usualmente practicadas en ingeniería geotécnica sísmica, pero uno podría ir a esos 18 parámetros secundarios y tocarlos si es que tiene
análisis de laboratorios avanzados, ¿no? Ya yendo al tema del análisis de este edificio, la secuencia de terremotos del 2010-2011 en Christchurch, Nueva Zelanda, fueron varios sismos y nosotros nos vamos a enfocar en tres. El de Darfield, que está acá a la izquierda, un magnitud 7.1, a más o menos 20 kilómetros de distancia del sitio que vamos a analizar. El de 13 de junio del 2011, un magnitud 6, pero a tan solo 6 kilómetros de distancia. Y hubo otro de febrero que también estaba bastante cerca, ¿no? Esta es la demanda sísmica en general. Nosotros vamos a hablar del de Darfield, que está en color celeste arriba, el de Christchurch, que está en color rojo, y el de junio, que está en color verde, ¿ok? Entonces, básicamente, esos tres sismos son los que se han analizado en mi tesis doctoral, y ahora lo estamos tratando de replicar en Plaxis. La idea es, ¿cuál? Si la ingeniería, si la práctica profesional necesita hacer análisis de interacción suelo-estructura para ciertos proyectos que tienen potencial de ahorrar, que son proyectos importantes, usar una herramienta o la otra, FLAC o Plaxis, con el mismo modelo constitutivo, debería dar algo similar. Entonces, nosotros estamos tratando de capturar lo que se hizo en FLAC en Plaxis, ¿ok? Pero un poco para entender lo específico del edificio CTUC, tuvimos que analizar un poco cuáles fueron los mecanismos que intervinieron en el desplazamiento de este edificio, y se hizo todo un trabajo con LiDAR, con topografías y con mediciones de campo de estimar cuál es el asentamiento diferencial, cuál creemos nosotros, bajo nuestro mejor criterio, que es el asentamiento inducido por corte, cuál es el asentamiento volumétrico y cuáles son los asentamientos totales por licuación, para nosotros poder validar nuestro análisis con lo que se midió en campo, ¿ok? Es un poco la estratigrafía del suelo. Esto consiste en un edificio con zapatas de hormigón armado y sobre todo enfocándose en la zona sur, y el color rojo es una capa de arena de limo arenoso de muy baja densidad y licuable bajo el nivel freático, que está justamente debajo de una zapata de menor dimensión, ¿ok? Y donde hubo expulsión de arena por licuación, ¿no? Esta es la malla de diferencias finitas en el programa FLAC, ya considerando el edificio, y ustedes ven ahí los parámetros de densidad relativa que he usado por simplificar, pero obviamente esto tiene toda una calibración. Se hicieron análisis, ensayos triaxiales avanzados, ensayos cíclicos que sirvieron para calibrar el modelo, y este es un ejemplo de una calibración en donde tenemos calibrado tanto un ensayo como una curva de licuación en términos de la resistencia cíclica versus el número de ciclos. Todo esto es laboratorio y FLAC, ¿ok? Y aquí están los resultados de respuesta en campo libre, en donde podemos analizar cómo varía la aceleración pico con la profundidad. Podemos analizar cómo cambia el exceso de presión, la razón de exceso de presión de poros con la profundidad y las deformaciones de corte, y eso lo podemos comparar contra el factor de seguridad del método simplificado. Adicionalmente, podemos calcular los espectros en la superficie y analizarlos en relación a espectros medidos en estaciones cercanas, y eso nos permitió validar lo que habíamos hecho en términos del modelo, ¿no? Ahora viene la otra parte. Hagamos lo mismo en Plaxis, perdón, y viene el tema de validar la curva de resistencia versus número de ciclos. Aquí está un modelo. La malla de Plaxis debe de ser similar en geometría y en tamaños de elementos a la que se utilizó en FLAC. Y empezamos a obtener el mismo tipo de resultados, empezamos a ver cuáles son las respuestas. La idea es usar exactamente los mismos parámetros del modelo constitutivo que se usó en FLAC, en Plaxis, y ver que la respuesta sea similar. Entonces, este es un ejemplo de la respuesta en campo libre. También podemos ver la intensidad sísmica, el exceso de presión de poros y la deformación por corte, ¿no? Si analizamos aceleración en la superficie, por ejemplo, podemos ver el registro de aceleración y podemos ver que coinciden bastante bien, aunque en el sismo de Christchurch tenemos un problema de alta frecuencia en Plaxis que estamos tratando de resolver. El exceso de presión de poros, RU, también lo podemos analizar. Podemos analizar el espectro en la superficie para los tres sismos y podemos ver que básicamente Plaxis son las líneas punteadas y FLAC son las líneas sólidas. Podemos ver que estamos encontrando una buena concordancia entre ambos, salvo diferencias muy menores.
Y bueno, esto es lo que tenemos con Plaxis hasta ahora, la respuesta en campo libre. De ahí vamos a ir a la parte de la edificación, pero para no dejar inconcluso el tema, es importante decir que este edificio tuvo un problema de capacidad de carga, deformaciones por corte localizadas en ese estrato licuable, que generaron que debajo de la cimentación se generen deformaciones mucho más altas de lo que se genera en la ausencia del edificio en campo libre, ¿no? Entonces, la presencia del edificio hace que se generen deformaciones adicionales por la magnitud de esa zapata, que era muy pequeña, y con un suelo que está debilitado por el efecto de la licuación. Eso es lo que esperamos obtener también en Plaxis, y un poco validar herramientas para que puedan ser utilizadas por la práctica profesional en este tipo de proyectos que realmente lo ameritan, ¿no? Aquí hay un ejemplo de los registros de desplazamiento con el tiempo en la esquina sur y en la esquina norte, viendo que se puede capturar la deformación. Este es en color rojo está los cálculos realizados y en color amarillo están las mediciones, y esto es solo enfocándose en deformaciones por corte. Como conclusión, tenemos que la licuación de suelos es un fenómeno importante que sigue generando daño en todos los sismos. Yo creo que como ingenieros es necesario enfocarnos en las consecuencias en términos de deformaciones y respuesta sísmica. Así lo exige el diseño basado en desempeño. Y hoy en día existen métodos simplificados para estimar asentamientos de edificaciones por deformaciones de corte y por varios otros fenómenos asociados a la licuación. Sin embargo, mi criterio es que hoy en día también existen varios tipos de proyectos y problemas que no se acogen a las hipótesis de dichos métodos simplificados. En esos casos, es necesario que nosotros, como investigadores, proveamos herramientas y validemos herramientas, llámese software o modelos constitutivos, para que sean usados y proveer de procedimientos de calibración que puedan ser utilizados de una manera coherente y que puedan obtener resultados que permitan evaluar la eficacia de las soluciones ingenieriles y permitan capturar los problemas que puedan estar asociados a esto de aquí. Con eso los dejo y muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias por la presentación.